La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio. Todos queremos ser felices. Es un deseo natural que indica que nos queremos bien. Los sabios estoicos tuvieron duras vivencias que les enseñaron resiliencia, aceptación de la adversidad y fortaleza en circunstancias desafiantes. A pesar de todo eso, fueron felices. Y su sabiduría, 2000 años después, ha inspirado las terapias psicológicas más exitosas de la actualidad. Pero la felicidad no es estar contento porque ha ocurrido algo de nuestro agrado, sino un estado de paz y plenitud independiente de lo que pase. La felicidad y la libertad comienzan con un claro entendimiento de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Epícteto. Vivir ese principio, distinguir lo que podemos controlar y lo que no, aumenta nuestra aceptación, resiliencia y fortaleza interior, cambiando nuestra vida para siempre. Hola, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te voy a guiar y acompañar en esta meditación estoica. Esta sabiduría me acompaña desde mi adolescencia y me ha ayudado a navegar por los periodos más difíciles de mi vida. He extraído en este vídeo para ti la esencia de lo que a mí me sirvió para que tú también conectes con lo más fuerte y hermoso dentro de ti. En la descripción del vídeo encontrarás referencias de libros que te ayudarán a profundizar. Siéntate con la espalda recta, sin tensiones. Mantén cabeza, cuello y espalda en línea. Deja que tus manos descansen en tu regazo. Si puedes, mantén la espalda sin apoyo en señal de atención. Pero si por tu salud o edad tienes que apoyarla, hazlo sin problemas, manteniendo la espalda en una posición de atención. Si no puedes permanecer en posición sentada, túmbate con la espalda, cuello y cabeza en línea, separando un poco las piernas y los brazos del cuerpo. Comenzamos. El mayor lastre de la vida es la espera del mañana y la pérdida del hoy. Séneca. La verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin ansiedad por el futuro. Séneca. Como una hoja desprendida del árbol, la mente se mueve agitada por los vientos de influencias del entorno. Aquieta tu mente centrando y enraizando tu conciencia en el ahora a través de la respiración. Inhala y exhala por la nariz y observa cómo la energía de la respiración se mueve en tu cuerpo. Como la brisa del día que comienza, tu respiración vivifica el bosque de tus células. Vamos a aquietar aún más tu cerebro y sistema nervioso con la ayuda de un fácil ejercicio respiratorio. Para ello, vas a inhalar en 2 tiempos, tomas aire elevando tu abdomen, paras y vuelves a inhalar un poco más. Sueltas el aire en un suspiro y haces una pequeña pausa antes de volver a respirar con normalidad. Así. Te espero.
Deja ahora que tu respiración fluya. Observa sin intervenir ni cambiar nada, dejando que sea la sabiduría de tu cuerpo la que se encargue de este proceso de vida. Abre las ventanas de tu cuerpo. Deja que entre el aire. Observa cómo la vida penetra profundamente, alcanzando todas y cada una de tus células. Cada vez que tomas aire, inhalas calma, serenidad, bienestar. Cada vez que lo sueltas, exhalas todo lo gastado y que ya no necesitas, sea energía, emociones, pensamientos, residuos o toxinas físicas o emocionales. No es lo que tienes, o quién eres, o dónde estás, o lo que estás haciendo lo que te hace feliz o infeliz. Es lo que piensas sobre ello. Epícteto. Puedes estar en un palacio y encontrar solo peros y parecerte todo insuficiente. O puedes tener una mentalidad de agradecimiento, de abundancia, apreciando y disfrutando lo que tienes, por humilde que sea. En la mentalidad de agradecimiento y abundancia, no pides a las cosas que satisfagan tu corazón, sino que abres tu corazón a disfrutar de las cosas. Así que, por humilde que sea el lugar en el que estás, honra todo lo que te ofrece seguridad. Agradece el asiento o la cama que sostiene tu cuerpo, el suelo bajo tus pies, las paredes que te resguardan, el techo que te protege, la ventana que se abre a la luz, la ropa que cubre y abriga tu piel. Siente el privilegio de poder estar aquí, en calma, a salvo. Recorre con tu mente cada uno de esos elementos, despacio, y desde el corazón agradece. Marco Aurelio comenzó su libro Meditaciones agradeciendo a toda persona que le había aportado algo. La ciencia nos dice que las prácticas adecuadas de agradecimiento disminuyen la ansiedad, la depresión, la inflamación, mejorando nuestro ánimo, bienestar, sueño y salud. Piensa ahora
en un momento en tu vida en el que hayas recibido ayuda en una situación difícil. Puede ser que alguien te echara una mano para resolver una situación complicada, o que te dedicara un tiempo y te escuchara. Puede ser el apoyo de tu familia cuando estudiabas, esa enfermera que fue amable cuando te ingresaron, tu perro o tu gato que no se retiraba de tu lado cuando estuviste mal, o esa vecina que te hizo la compra cuando estuviste enfermo. O tú, tu esfuerzo o circunstancias de la vida que te ayudaron. Trae los detalles del recuerdo y estos tres elementos. ¿Cuál era la dificultad? ¿Cuál fue la ayuda recibida? ¿Y cómo eso te afectó, emocionó o cambió? Siente el agradecimiento y la conexión con esa persona o animal. Percibe la red de la que todos formamos parte y en la que a veces ayudamos y otras somos ayudados. Donde quiera que haya un ser humano, hay una oportunidad para la bondad. Séneca. Si es genuina, la bondad es invencible. Marco Aurelio. No podemos engañar a nuestro cerebro ni a nuestro corazón. La bondad, la amabilidad, fingida e hipócrita, no funciona. Pero la bondad auténtica es, efectivamente, invencible. Agradecimiento y bondad sacan a nuestro cerebro del miedo, nos hacen sentir en seguridad. No podemos sentir miedo y agradecimiento a la vez. Son incompatibles. Pero no solo eso, te conviertes en eso a lo que prestas atención. Epícteto. Por lo tanto, profundicemos un poco más en este estado mental de seguridad y confianza por medio de la bondad. Piensa en alguien que te importe, cercano o no. Quizá alguien que, por el motivo que sea, lo esté pasando mal. Ahora deséale con todo tu corazón todo lo bueno, empezando siempre por igual que para mí. De esta forma, la bondad es hacia ti y hacia la otra persona.
Igual que para mí, deseo para ti que estés bien, que encuentres paz en tu mente y tu corazón. Igual que para mí, deseo para ti que el amor sea una presencia abundante en tu vida. Igual que para mí, deseo para ti que las horas de dificultad pasen de forma rápida. Y que encuentres siempre el apoyo que necesites para superarlas. Igual que para mí, deseo para ti que evites el sufrimiento, que descubras sus causas y puedas alejarte así del dolor innecesario en la vida. Igual que para mí, deseo para ti que encuentres paz en tu corazón. Igual que para mí, deseo para ti que seas feliz. Que encuentres las causas de la auténtica felicidad, de esa que no se oxida con las inclemencias de la vida. Igual que para mí, deseo para ti fuerza, salud, abundancia. Ama todo lo que sucede, incluso lo que puede considerarse un infortunio, porque de ello puede surgir el bien. Marco Aurelio. Toda dificultad es una oportunidad para mirar adentro e invocar nuestros recursos internos. Los desafíos que enfrentamos nos muestran nuestras fortalezas. La persona sabia mira más allá del problema y busca la forma de sacarle provecho. Posees fuerzas de las que no eres consciente. Encuentra la adecuada. Úsala. Epícteto. El destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien lo rechaza. Séneca. La vida no siempre es fácil. Ocurren cosas que desbaratan nuestros planes o las críticas de otras personas nos tambalean. Lo que ocurre en el mundo global y lo que otras personas digan
o hagan son dos cosas que no podemos controlar. Pero cuanto más luchemos en contra de lo que no depende de nosotros, en contra de lo que ya ha ocurrido y ya es, más aumentamos de forma innecesaria nuestro sufrimiento. Trae a tu conciencia algo de tu vida actual o de tu pasado que no puedes controlar y que te cuesta aceptar. No importa cuándo ha ocurrido, sino que el rechazo todavía esté presente. Para ayudarte, vas a recitar lo que yo llamo el mantra de la aceptación. Al comienzo notarás que te cuesta, incluso que duele un poco. Según lo repitas, irás notando calma y serenidad. Utilízalo a diario, siempre que lo necesites. Acepto completamente que esto es lo que ha ocurrido. Acepto que esta es la realidad. No es un sueño, es lo que ha pasado. Aunque me cuesta mucho, acepto que lo que ha pasado es esto. Acepto completamente que esto es lo que ha ocurrido. Acepto que esta es la realidad. No es un sueño, es lo que ha pasado. Aunque me cuesta mucho, acepto que lo que ha pasado es esto. Acepto completamente que esto es lo que ha ocurrido. Acepto que esta es la realidad. No es un sueño, es lo que ha pasado. Aunque me cuesta mucho, acepto que esto es lo que ha pasado. Me rindo a la realidad. Acepto lo que ha ocurrido. El progreso no ocurre por accidente, sino trabajando en ti
a diario. Epícteto. Para llegar a hacer cualquier cosa bien, debes tener humildad, permitirte tropezar, seguir tu intuición, perderte, parecer torpe. Ten el coraje de empezar algo y hacerlo mal. Epícteto. Mira el mundo a través de los ojos de un principiante. Saber que no sabes y admitirlo sin necesidad de disculparte te da fuerza y te prepara para avanzar en cualquier ámbito. Epícteto. Nada bueno se crea de un día para otro. Incluso la fruta como las uvas o los higos necesitan tiempo para madurar. Epícteto. Mira tu progreso. A veces cuesta. Claro que cuesta. Hay momentos mejores y peores. Días en que lo logramos y días que recaemos. Acertamos y nos equivocamos. Pero no dudes del proceso. No dudes de ti. Cuando pase el tiempo, te darás cuenta de que has avanzado, de que puedes hacer cosas que antes no hacías. O puedes mantener más serenidad que en el pasado. Repite en tu corazón: me permito tropezar, perderme y equivocarme. No me exijo perfección. Me permito aprender y mejorar en el proceso. Me permito conectar con mi intuición y con mi identidad. Continúo trabajando en mí. Sé que soy un trabajo en progreso. Soy amable conmigo. Me doy tiempo. Trae a tu conciencia alguno de estos avances, alguno de estos logros, por pequeño que sea. Compara tu estado actual con tu estado hace tiempo, antes de que este logro se manifestara. Obsérvalo, felicítate, aprécialo, agradece y agradécete. Sientes cómo un hilo de luz dorada llega desde el pasado, de maestro a maestro, de corazón a corazón, de boca a oído.
Ese hilo entra en tu pecho y tu corazón brilla como un pequeño sol, un sol dorado. Su luz, cálida, firme y hermosa, baña tu pecho, tu abdomen, tu espalda, tu cuello, tu rostro, tu cabeza, tu cerebro, tus brazos y tus manos, tus piernas y tus pies. Relaja, calma, disuelve limitaciones, borra barreras, trae paz al corazón, quietud al cuerpo y claridad a la mente y al alma. Eres parte de ese hilo de sabiduría, de amor, de fortaleza. Un linaje invisible que une a todos los que han cuidado este tesoro, que lo protegieron y lo compartieron. Espacio infinito, belleza sin límites. Deja que su misterio entre en ti y te guíe. Esa es tu esencia. Sientes una paz profunda, una paz que ha estado siempre en ti, esperándote con paciencia, con amor, serena, fuerte, amable. Y desde esa paz interior, tu alma afirma: cada día doy un paso. Y poco a poco, la serenidad y la fortaleza crecen en mí. Gracias, sabiduría que me guía. Gracias, meditación. Gracias.